Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Yashodanandana Brajajanara Yashodanandana Brajajanara Yamunatira Vannacha Yamunatira Jaya Radha Madhava Kunjabira Pura Premanandi. Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 19, texto 24. Narayanam namaskritya naram chaivam narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayi nastaprayesha vadeshu nityam bhagavata sevaya bhagavatittama shloke bhakti bhavati nashti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vinashtasu Swamayasu Bhuyash Chavrajya Keshavam Rushopagu Hamano Mum Dadrishe Vastitam Bahi. Traducción. Cuando vio dispersadas sus fuerzas mágicas, el demonio de nuevo se presentó ante la personalidad de Dios, Keshava, y lleno de rabia, intentó estrecharlo entre sus brazos para aplastarlo, pero con gran asombro suyo se encontró con que el Señor permanecía fuera del círculo de sus brazos. Significado. En este verso se llama Keshava al Señor porque Él mató al principio de la creación al demonio Keshi. Keshava es también un nombre de Krishna. Krishna es el origen de todas las encarnaciones y en la Brahma Samhita se confirma que Govinda, la suprema personalidad de Dios, es causa de todas las causas. Existe simultáneamente en sus diferentes encarnaciones y expansiones. Es significativo el intento del demonio de medir a la suprema personalidad de Dios. El demonio quiso estrecharlo entre sus brazos, pensando que mediante poder material podía capturar al absoluto con sus brazos limitados. No sabía que Dios es lo más grande de lo grande y lo más pequeño de lo pequeño. Nadie puede capturar al Señor Supremo ni ponerlo bajo su control. Pero la persona demoníaca siempre trata de medir el largo y el ancho del Señor Supremo. Con su potencia inconcebible, el Señor puede convertirse en la forma universal, como se explica en el Bhagavad Gita, y al mismo tiempo quedarse en la caja de sus devotos como deidad adorable. Muchos devotos guardan una estatua del Señor en una cajita y la llevan consigo a todas partes.
Cada mañana adoran al Señor en la caja, al Señor Supremo, que es la personalidad de Dios. No lo limita ninguna medida que nosotros podamos calcular. Puede permanecer con su devoto en la forma que convenga, sea cual sea, pero no hay modo de acceder a él con ninguna cantidad de actividades demoníacas. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Salakaya Churumiritamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Así la más oscura ignorancia. Abre mis ojos por la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mi humilde y respetuosa reverencia. Entonces, el demonio Hiranyaksha pensó que si capturo al Señor y lo aplasto entre mis brazos, lo voy a vencer. Pero ¿cuál fue su asombro? Que no estaba. Sí. O sea, él pensó que lo tenía agarrado, pero de repente ya no estaba en su brazo. Entonces él puede aparecer, desaparecer a su gusto, en cualquier lugar, en cualquier situación. Él no está sujeto a la fuerza material de ningún demonio, por más poderoso que sea, ¿no? Entonces, y el demonio estaba lleno de rabia, ¿no? Estaba muy enojado, muy enojado. Entonces, aquí, muy interesante, ¿no? Prabhupada dice que se llama al señor Keshava porque parece que hubo otro demonio al principio de la creación que se llamaba Keshi, porque también Keshi es el caballo que Krishna mató en Vrindavan. Pero parece que había otro Keshi al comienzo de la creación. Interesante, ¿no? Eso. Por ejemplo, los dos porteros de Vaikunta, Jai y Vijay, no son Nityasidas. O sea, no estaban eternamente en Vaikunta, antes eran demonios. Y se llamaban Madhu y Kaitava. Sí, lo leí en los Puranas, Madhu y Kaitava. Y nacieron de la cera de los oídos de Vishnu. De repente salieron dos demonios. Y entonces ellos buscaron el favor de la diosa de la fortuna para ser inmortales. Adoraron a la diosa de la fortuna, la complacieron, ella le otorgó la bendición, que solo pueden morir cuando ellos quieren morir, ¿no? Entonces Vishnu luchó con ellos, no los podía vencer. Entonces Vishnu le habló a Lakshmi, mi querida esposa, tenemos que matar a estos demonios, están causando muchos estragos en el universo, tenemos que hacer algo. Habla con ellos y convéncelos que quieran morir. Y Lakshmi los llamó. Y le dijo, ustedes me van a obedecer, claro. Entonces, bueno, quiero que acepten que quieran morir. Entonces, bueno, aceptamos con una condición, que solo morimos a manos del Señor Supremo. Y claro, cuando el Señor Supremo los mató, se volvieron Jai y Vijay en Vaikunta. O sea, ya tenían experiencia de ser demonios. Entonces podían hacer el papel bien de nuevo. Claro, pero esta vez fue un pasatiempo de 3 nacimientos nada más. Me explico, pero ya tenían experiencia de ser demonios de antes. Y en esta parte, Sí. y en esta parte de los Puranas, decía que no eran nityasidas específicamente, o tal vez pudo haber sido un pasatiempo también. No eran nityasidas. O sea, no todo el mundo que está en Vaikuntha es nityasida. Hay personas que eran alma condicional y se liberaron y ahora están en Vaikuntha. Pero están eternamente liberados, o sea, en el sentido que no se van a caer. Ya estando en Vaikuntha no van a caer. Krishna lo dice, ¿no? Claramente en el Bhagavad Gita. Aquel que viene a mí no vuelve a este mundo material. Entonces, ¿por qué ellos tuvieron? Pero eso fue un pasatiempo. No fue algo permanente. Entonces, o sea, mediante el poder material no se puede capturar al Señor Supremo.
Solamente, por ejemplo, los científicos hicieron un experimento con una máquina que inventaron para lanzar átomos y ver cómo reaccionan los átomos. Lo interesante del experimento es que ellos mismos se dieron cuenta que cuando lanzaban los átomos y ver cómo se comportaban los átomos, se comportaban de una manera, cuando ellos estaban mirando. Pero cuando ellos no estaban mirando y hacían el experimento salía diferente. ¿No? ¿Sí? Entonces, eso prueba, porque Paramatma está en cada átomo. No sé cómo darle a entender a los científicos ateos que él no está bajo el control de ellos. O sea, él puede hacerlo como él quiera, ¿no? Porque no tendría sentido desde el punto de vista material que el experimento tenga diferentes resultados si lo ven o no lo ven. O sea, desde el punto de vista lógico material no debería ser. Pero ahí algo sobrenatural estaba sucediendo. Sí. Es un experimento muy importante porque cambió la visión de toda la física. Sí. Por años toda la física era mecánica, había todo mecánico y todo funcionaba muy bien mecánico. Cuando se fueron lo más pequeñito, dieron, bueno, hasta donde llegaba el entendimiento de Dios es que dependía del observador. Si el observador estaba o si no estaba, entonces había una relación entre la conciencia y el átomo. Claro. Y eso es algo que dices, pero ¿cómo eso funciona así en micro, pero en macro todo funciona predeciblemente? Sí. Y es algo que creó una confusión. Claro, ahí se dieron cuenta que no todo estaba bajo su control y que la conciencia es un factor importante en el resultado de las actividades. El observador y lo observado, ¿no? Hay una correlación interdependiente. Porque el que está observando es el alma, ¿no? El alma espiritual. Y lo que está observando es la materia. Entonces hay una diferencia entre materia y espíritu, ¿no? Entonces, es interesante que también el Señor, ya sea que el demonio aumentó su tamaño para tener el mismo tamaño de Baraja, o ya sea que el Señor voluntariamente disminuyó su tamaño para tener el mismo tamaño del demonio para pelear con él. Entonces es otro poder místico, ¿no? Que tiene Krishna, puede aumentar y disminuir su tamaño. Se llama ánima y lágrima, ¿no? Entonces, algunos yogis, Hanuman tiene ese poder, por ejemplo, de volverse pequeño y grande, ¿no? Cuando tenía que traer la montaña, se volvió grandote, y cuando tenía que entrar al palacio de Rávana, de espía, se volvió chiquito para que no lo vieran. Así que, bueno. Entonces, interesante, Prabhupada dice aquí, que el Señor puede mostrar su forma universal a Arjuna, es una forma inconcebiblemente ilimitada de lo grande que es, ¿no? O sea, Arjuna estaba asombrado, lleno de reverencia y veneración y hasta temor, porque nunca había visto una forma así tan ilimitada, con tantos rostros y manos por todo el universo, ¿no? ¿Me explico? Pero al mismo tiempo, en la forma de deidad, él puede estar en la cajita de un devoto o una devota. Puede llevarlo a todas partes. ¿Saben? Cuando Prabhupada era niño, su papá le dio deidad a Radha Krishna para que él las adorara. ¿No? Porque él quería, porque él veía que su padre, toda la mañana antes de irse a trabajar, hacía arte a Radha Krishna. Cuando regresaba en la noche, otro arte para Radha Krishna. Entonces él aprendió de su padre la importancia de adorar a Radha Krishna. Pero cuando Prabhupada estaba en sus exámenes como estudiante, las puso en una cajita que tenía, las puso a dormir. Y tenía que estudiar para el examen de la escuela. Pero después de unos pocos días, la deidad apareció en su sueño y lo regañaron. Y ya tenemos hambre, ofrécenos algo. Y después otra vez los sacó de la caja y lo empezó a adorar.
O sea, eso es lo inconcebible de Krishna, ¿no? Que él puede volverse pequeño, puede volverse grande, y puede manifestarse ante su devoto como él le plazca. No está limitado por el tiempo o por el espacio, ¿no? A veces los humanos fantasean de viajar en el tiempo, ¿no? Inventar una máquina para viajar al pasado. Pero pura fantasía, no se puede viajar en el tiempo. Pero Krishna sí puede. Él sí puede hacer lo que quiere. Por ejemplo, si hace 1000 años un devoto puro le ofreció un banquete a Krishna en Janmashtami y Krishna quiere volver a saborearlo hoy en día, él puede saborearlo como si estuviera recién hecho, ahora mismo. ¿Me explico? O sea, el tiempo, el espacio no lo limita a él. Él puede moverse a su gusto en eso, ¿no? Entonces, ese es el poder maravilloso de Krishna. Sigo leyendo un par de versos más. El demonio empezó entonces a golpear al Señor con sus pesados puños, pero Sri Adokshaya le dio una bofetada en la raíz de la oreja, tal como Indra, el señor de los Maruts, pegó al demonio Vritra. Significado. Se explica aquí que el señor Adokshaya, es decir, está fuera del alcance de todo cálculo material. Akshaya significa lo que miden nuestros sentidos, y Adokshaya quiere decir aquello que está más allá de lo que pueden medir nuestros sentidos. Es el significado del nombre de Krishna, Adokshaya. Él está más allá de nuestra capacidad sensorial de percibir o ver. Él se revela a quien desea revelar. No está sujeto a los sentidos materiales de nadie, ¿no? Por eso cuando Krishna vino a la tierra, mucha gente lo vio, aunque no eran devotos, pero ellos pensaron que era un ser humano muy poderoso. Nada más, ¿no? Entonces, hay un verso en el Bhagavad que dice eso. A ver si me acuerdo, que dice: los necios me menosprecian porque no conocen mi naturaleza divina, y dominio sobre todo cuanto existe. ¿Te acuerdas del verso? ¿Ah? Yo lo cito a menudo, pero ahorita no me viene a la mente. Sánscrito, ¿no? Pero ese es el significado del verso. Quieren medir a la suprema personalidad de Dios. Es un ser humano, tiene una cierta estatura, está en un lugar, ¿no? Así piensan los impersonalistas, que decir que Dios tiene forma o que tiene nombre es una limitación. Lo que no entienden es que decir que Dios no puede tener algo, eso sería una limitación. Él puede tener forma y nombres ilimitados, como dice la Brahma Samhita. Advaitam Achutam Anadim Anantarupam Adyam Purana Purusham Navajom Vedeshu Durla Madurla Matma Govinda. Y no se le puede entender simplemente por estudiar los Vedas. Solamente se le puede entender a través del Bhakti. No, él no se revela de otra manera, sino a través de la devoción y el amor. Ni grandes austeridades y penitencias lo pueden conquistar. Solamente el amor de sus devotos lo puede conquistar, ¿no? Entonces aquí dice que el demonio empezó a golpear al Señor con sus pesados puños. Pero Baladev le dio una bofetada en la raíz de la oreja. O sea, aquí, la parte baja de la oreja. Le dio estate quieto. Y a ver qué pasó. Así como Indra le pegó al demonio Vritrasura, ¿no? O sea, a ver, un verso más. Aunque golpeado displicentemente por el Señor, conquistador de todo, el cuerpo del demonio comenzó a dar vueltas,
Los ojos se le saltaron de las cuencas, rotos los brazos y las piernas. Los cabellos diseminados, cayó muerto, como un árbol gigantesco arrancado de raíz por el viento. Poético, ¿eh? Al Señor no le cuesta ni un instante matar a cualquier demonio poderoso, Hiranyaksha incluido. El Señor le podía haber matado mucho antes, pero permitió al demonio manifestar todo lo que sus proezas mágicas daban de sí. Se debe saber que con proezas mágicas, avance del conocimiento científico o poder material, no es posible igualar a la suprema personalidad de Dios. Un gesto suyo es suficiente para destruir todas nuestras tentativas. Su poder inconcebible, tal como aquí se ha mostrado, es tan fuerte que a pesar de todas sus demoníacas artimañas, cuando el Señor lo deseó, el demonio murió de una simple bofetada. O sea, imagínense, ¿no? Lo que dice el verso, que al darle la bofetada empezó a dar vueltas así, se le salieron las cuencas de los ojos, ¿ah? Pero también dice que después de hacer eso, con su colmillo lo atravesó. O sea, murió de la bofetada, pero con el colmillo lo atravesó también, ¿no? Entonces, así Krishna luchó con uno de sus porteros. Porque ese sentimiento de enojarse y luchar viene de Krishna también, pero él lo hace solamente contra demonios, no contra demonios, ¿no? Y el demonio se estaba metiendo con su querida devota, la Madre Tierra, entonces tuvo que intervenir, porque ni siquiera Brahma podía intervenir, porque estaba al fondo del océano Garbhodaka, el planeta Tierra. Brahma no tenía el poder de llegar hasta allí. Por eso él meditó y pidió la misericordia del Señor Supremo. Y de repente sintió un picor en la nariz, y cuando se rascó la nariz salió un jabalito chiquito que cabía en su mano. ¿Y este quién es? Pero empezó a crecer y crecer, más grande que una montaña, más grande que un planeta. Y ahí es el Señor Supremo, porque nadie más puede hacer algo así, ¿no? Y todos los sabios semidioses empezaron a ofrecer oraciones, y el Señor aceptó sus oraciones y rugió complacido, ¿no? Y se lanzó a salvar la tierra como un gran héroe. ¿Pero por qué tuvo que asumir la forma de un jabalí? Porque tiene sentido del humor, para confundir a los ateos, que Dios puede tomar la forma que Él quiera, y no es un animal, sigue siendo el Señor Supremo. O aunque es un bebé como Krishna de 3 meses, pudo matar un gran demonio como Putana a los 3 meses. Entonces Él no está limitado por las ideas preconcebidas de nadie de cómo debe ser Dios, ¿no? ¿No? Algunos piensan, no, Dios tiene que estar en un gran trono, en un gran palacio. Él también tiene eso en Vaikuntha. ¿Me explico? Pero no está limitado solo a eso. Él puede hacer cualquier cosa que Él desee. Entonces, solo por su voluntad el universo se mueve, existe, ¿no? Y cuando se le acaba la paciencia con las almas rebeldes, a destruir todo. Venga Shiva, destruye todo. Y por obediencia a Krishna, Shiva destruye todo. Los pseudo devotos de Shiva les gusta fumar marihuana. Dice, bueno, Shiva también fumó marihuana, lo cual es verdad. Pero Shiva fumó marihuana solamente en el día en que iba a destruir todo el universo. Nada más ese día. Para entrar a una modalidad así de destructiva, ¿no? ¿Me explico? Además, Shiva bebió veneno y lo mantuvo en su cuello. Que beban veneno primero y no mueran, y después fuman marihuana si quieren. Pero en el Bhagavad Gita Prabhupada dice que los que fuman marihuana se acerca más la muerte, reducen su vida. Entonces,
muy interesante, siempre es bueno leer Bhagavatam todos los días. Adquirimos tanta información, ¿no?, de los pasatiempos de Krishna en sus diferentes avatares, y eso es una actividad de lo más piadosa, religiosa, espiritualmente, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Una otra pregunta? Muy bien. Y la Prabhupada, y ya, ahora Premanandi.